Bueno, seguimos nuestro viaje por Aragón, que me encanta decir esto, pero es que todos los días hacemos un auténtico viaje por nuestra comunidad. Nuestra siguiente parada es Albarracín, donde están intentando restaurar la ermita, creo que de Nuestra Señora del Carmen. Efectivamente, sí. Y atención, porque han encontrado unas pinturas que podrían tener varios siglos de antigüedad. Nos lo cuenta Alfonso. En lo alto de la montaña, con esta imagen imponente de la localidad de Albarracín a sus pies, es preciosa, nos encontramos con la ermita del Carmen, una ermita que está siendo restaurada por la Fundación Santa María de Albarracín. Ahí tenemos a Antonio Jiménez, que es el gerente de esta fundación y que nos va a explicar un poquito en qué consisten esos trabajos, porque están siendo bastante interesantes. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la segunda etapa de la restauración de la ermita del Carmen. Se iniciaron los trabajos por fuera y ahora toca en el interior. Así es. El año pasado hicimos toda la intervención exterior porque tenía grandes problemas en las cubiertas y en los muros perimetrales, y este año toca el interior. Hay que rematar la faena. Para rematar la faena, qué mejor que redescubrir los interiores si es que aparecen, que es el caso. Estamos encantados porque, entre otras cosas, aparecen las decoraciones originales de la ermita. Un ejemplo clarísimo de lo que era el Albarracín del siglo XVIII. ¿Y están apareciendo de qué manera? ¿Te parece si entramos? Me parece lo mejor que podemos hacer. Ten cuidado, Iván, que por aquí están los andamios y nos podemos caer. Aquí están los maestros trabajando, ¿eh? Así es, los restauradores. La mano fina siempre es la que garantiza los buenos resultados. Entonces ya estáis viendo cómo debajo de ese color amarillo comedor que le llamo yo, aparece la decoración original. La decoración original a modo de celosías muy coloristas y populares, que es lo que caracteriza el conjunto de la decoración pictórica que pudo tener la ermita cuando se restauró en el siglo XVIII. Unas pinturas que eran desconocidas hasta hace bien poquito, creo. Totalmente. De hecho, empezamos a sospechar ya cuando intervenimos en el exterior. ¿Por qué? Pues porque veíamos que cuando había escochones que se caían precisamente por los problemas de humedad, pues justo debajo aparecían colorines diferentes, ¿no? Eso ya, los que llevamos unos añicos bregando ya... Hay que sospechar, ¿eh? Efectivamente. Y siempre con la tónica del 18, que son zócalos tremendamente coloristas, y encima de esos zócalos coloristas, en este caso, pues esos azules dominantes con geometrías a modo de celosía que incluso aparecen en la parte alta de las bóvedas. Una parte alta que veremos a continuación. Rosana, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una de las responsables de esta restauración. Bueno, ¿cómo están yendo esos trabajos? ¿Cómo os encontrasteis las fachadas? Pues la verdad es que en el ala que tenemos detrás están muy deterioradas porque, como veis, había un problema muy claro de humedades que se pueden ver por arriba y por los zócalos. Entonces ahí lo tenemos más complicado. Esa parte es más compleja. Eso es, porque quedan menos restos y lo que queda está más complicado de sacar porque las capas de pintura que pusieron posteriormente están mucho más adheridas. Entonces nos cuesta mucho más trabajo sacarlo y salen en peor conservadas, como podemos ver. Oye, ¿te parece que nos subamos al andamio con vosotras? Vamos. Bueno, pues estamos ahora mismo en la parte alta, en las bóvedas con lunetos, donde te vemos trabajando aquí también. Sí, pues aquí estamos, como podéis ver, sacando la policromía que habéis visto desde abajo. Ahí se ve mucho mejor el dibujo. Aquí aparece más perdido por el tema que hemos comentado de las humedades. Tenéis que ir con el bisturí en mano, cepillo en mano, poquito a poco. Poquito a poco, el cepillo solamente en algunos paños donde no hay una policromía delicada, porque si no te lo llevas. Básicamente estamos sacando todas las pinturas a punta de bisturí. ¿Por qué estas pinturas, te quiero decir? ¿Por qué se tapaban? Pues principalmente porque se deterioraban, habrían grietas, entonces ponían un mortero, tapaban y pintaban. Principalmente pues por los problemas que había de humedades y también por el cambio de gusto. Siempre se ha querido tener las iglesias y las ermitas adecentadas y se han pintado. Oye, estos trabajos se alargarán como mucho hasta el mes de julio, ¿no? Cuando se celebra la festividad del Carmen. Eso es, se espera inaugurar el día 16 de julio, que es el Día del Carmen. Y bueno, esperemos que, aunque hay mucho trabajo, lleguemos a tiempo, claro que sí. ¿Os veis en tiempo? Sí, yo creo que sí. Bueno, sí. Pues mucho ánimo y estaremos muy expectantes de ver el resultado final, que pinta muy bien. Es una auténtica maravilla, chicas. Muchas gracias. Ya esperemos que quede bien. Seguro que sí. Oye, hay que reconocer
reconocer el trabajo de fundaciones como esta y de Excelente. asociaciones en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Así es verdad.